Buenos días, señor secretario, amigo Antonio Repullo, enhorabuena por tu nombramiento como nuevo secretario de nuestro Partido Popular a nivel regional. Es una garantía absoluta, una garantía de éxito, de continuidad de un gran proyecto, el de Juanma Moreno, de un gran partido y sobre todo nosotros vamos a estar aquí para colaborar con esa estructura que tiene ideada y que está poniendo en marcha desde la Secretaría General nuestro Antonio Repullo, al que le tenemos que agradecer que hoy esté aquí con nosotros esta mañana. Eric, enhorabuena. Eric, enhorabuena por abrirnos las puertas de la provincia y por unir aquí y congregar a la familia del Partido Popular de Jaén. Es muy importante porque esta unión es la sinergia, es la energía, es la fuerza que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos que todos pretendemos. Chiqui, secretaria general, Javier, compañeros de la escuela, del equipo de la escuela, Córdoba, Huelva, Almería, Granada, Jaén. Eva, muchas gracias. Yo solamente te voy a decir una cosa, que es lo que sentimos el equipo, los compañeros de formación. Gracias por ser como eres. Bueno, y a todos vosotros, candidatos, alcaldes, afiliados, personas que hoy estáis aquí con inquietudes para intentar pues, llevarnos, cuando sea las 2 de la tarde, pues un plus distinto y que sea capaz de transformar y de dar mejor servicio, más excelente a nuestros ciudadanos, y por eso estamos aquí. Estamos en política porque tenemos vocación, porque tenemos actitud de servicio, porque nos gusta la gente, porque nos gustan los pueblos. No tendría sentido si no tenemos esa vocación el estar aquí. Queremos transformar nuestras ciudades, queremos generar oportunidades y queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan mejores condiciones que las que hemos heredado nosotros. Esa es nuestra gran responsabilidad, ese es nuestro gran deseo y ese es el gran motivo por el cual estamos en política, porque somos servidores públicos, nos donamos a los demás. Queremos que desde la vocación, desde el sentimiento, ofrecer lo mejor de nosotros, ser empáticos, ser asertivos, tener habilidades sociales, escucha activa, porque los problemas de la gente son los problemas nuestros que tenemos que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, solucionar. La escuela Antonio Garrido Moraga tiene 3 cuestiones fundamentales. La primera es formar para transformar, es decir, no es una formación al uso, no es una formación que se memorice, no. Esa formación nos tiene que llevar a una transformación, nos tiene que llevar a un cambio de actitud, para mejorar nuestro servicio. Ese es el principal motivo. El segundo es la unidad, hacer familia, que todos estemos juntos, que nos conozcamos. Para mí es una gran oportunidad personalmente, como persona y como miembro del Partido Popular de toda la vida, el encontrarme a la provincia de Jaén hoy aquí, a una gran representación. Es una oportunidad porque hago amistades, como decía Eva. Hago familia, abro nuevos horizontes y me vale para mi servicio diario también, mi servicio público. Y el tercero es comunicar. La tercera vertiente que tiene la escuela es comunicar. Comunicar porque tenemos que decir lo que hacemos. Porque al final, de la comunicación efectiva que hagamos y de la calidad de la comunicación va a depender el que seamos creíbles o no seamos creíbles. Y la credibilidad en política se devuelve con los votos. Si vendemos, si decimos lo que hacemos, si nuestro mensaje se corresponde con nuestras acciones, la gente va a creer en nosotros. Y si la gente cree en nosotros, al final la respuesta está en la urna. Ese es el gran sentido y motivo que tiene la escuela. Y aparte, me voy a poner en connivencia con Javier, con el delegado de Jaén. Antonio Garrido Moragas. Antonio Garrido Moragas era una gran persona, un gran intelectual, era una persona que tenía una capacidad emocional también importante
y que bueno, la vida pues se lo llevó pronto, pero que el Partido Popular, que es agradecido y que reconoce la labor ingente de sus componentes, pues le rinde memoria con esta escuela y con el compromiso de todos nosotros. Muy bien, encantado de estar en Baeza, no me quiero olvidar. Tengo en mi corazón una parte íntima Baeza. Hace muchos años fui pregonero del Rocío de Baeza y para mí fue algo. Tengo una gran amiga aquí, Inmaculada Muñoz Reja, que entonces era la hermana mayor de la Hermandad del Rocío. También pues me ha subyugado muchísimo esta ciudad porque es patrimonio de la humanidad y porque aquí pues, estuvo Machado, Antonio Machado en su instituto, Andrés de Vandelvira que hizo la catedral maravillosa, y también tengo algunos recuerdos, por ejemplo, de la película La Triste, que es una de las escenas donde Quevedo iba por la arcada, era la arcada de Baeza. En cuanto a la vida, digo, esto es Baeza. Es importante que ese patrimonio se revele a través del cine, a través de la literatura, a través de la arquitectura, del patrimonio, de la pintura. Baeza está ahí en la cultura de Andalucía y Baeza está ahí precisamente incluida en el alma y el sentimiento de los andaluces. Inteligencia emocional. Vamos a partir en dos la clase. Son las 11. Podemos estar hasta... Muy bien, Antonio, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a partir en dos la clase. Cuando sea las 12:15 aproximadamente, a las 12:15 haremos un receso hasta la 1:15, tomaremos un café y de la 1:15 estaremos hasta las 2. ¿Os parece? Y vamos a intentar ser ágiles y transmitir los fundamentos de la inteligencia emocional y luego del liderazgo resonante. Vamos a ver primero inteligencia emocional y luego liderazgo resonante. Me podéis interrumpir cada vez que queráis. Yo levantáis la mano, me hacéis la pregunta, porque lo que se trata precisamente es de ir metabolizando los conceptos que vayamos diciendo. Inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia. Vamos a diferenciar dos. Daniel Goleman, que era un poco el gurú de este tema, porque hasta el año 1995 no se escribe el primer libro sobre inteligencia emocional. Hasta entonces nadie había acuñado esa frase. Algunos artículos de 1930 en la Universidad de Santa Cruz, Estados Unidos, hablaron de inteligencia emocional. Pero no es hasta que el periodista estadounidense Daniel Goleman en 1995 escribe el libro Inteligencia Emocional cuando se acuña este concepto, y a partir de ahí se empieza a estudiar de forma científica el comportamiento del ser humano. Hasta entonces no se había hecho. Hay un tipo de inteligencia que es la racional, que es la que todos conocemos, todo aquello que sabemos, lo que aprendimos en el colegio, lo que nos enseñaron, eso que tenemos inoculado con la inteligencia que hemos nacido, lo que sabemos. Y después hay una inteligencia que es la emocional. Dice Mandela que una buena cabeza y un buen corazón es una formidable combinación. La diferencia principal entre los líderes del montón y los líderes que destacan es precisamente su nivel de inteligencia emocional. Acepta tus emociones, conecta con ellas. Si reprimimos emociones, el cuerpo enferma. Tenemos la inteligencia racional, pero tenemos la emocional. Luego está la inteligencia social, como también dice Goleman, en un libro que posteriormente, en el año 2000, publica. Pero la inteligencia racional es el 20% del éxito en la vida. La inteligencia emocional es el 80% del éxito en la vida. Ojo, que es al revés de como nos habían contado. Al contrario de como nos habían dicho que era esto. El 80% del éxito en la vida depende de la capacidad emocional, de gestión emocional que podamos tener en la vida. Por lo tanto, estamos ante algo mágico que si lo ponemos en valor, que si le otorgamos valor, pues bien gestionado, da muy buenos resultados. Pero ¿con qué o quiénes da buenos resultados? El mejor resultado de la inteligencia emocional, cuando sabemos manejarla y gestionarla, es con nosotros mismos. Luego, a partir de nosotros vienen los demás, vienen las personas.
viene la sociedad. Pero si nosotros no estamos en un nivel emocional bueno de gestión, aceptable, donde yo acepte mis emociones, donde yo las acaricie, donde yo las abrace, donde yo me integre a ella, donde ella se integre a mí, donde la acepte y luego las maneje. Si yo no estoy así, difícilmente puedo estar en la sociedad luego, porque la estabilidad emocional la da la buena gestión de la misma. La inteligencia emocional tiene que ver con la congruencia entre el ser y el parecer. De esta manera adquirimos credibilidad, lo que hablábamos de la credibilidad. Tenemos que poner en connivencia el ser y el parecer para coger credibilidad. Ser consciente de nuestro estado constante. Como ya he dicho, es el 80% del éxito de la vida. Ser consciente del estado constante, es decir, tenemos que ser en todo momento conscientes del estado que estamos viviendo y el estado que tenemos. Y tenemos que entrar en connivencia el ser y el parecer. Yo no puedo parecer una persona distinta a lo que soy. Yo no puedo ser una persona distinta a lo que parezco. Esa incongruencia entre el ser y el parecer genera disonancia. La congruencia entre lo que soy y parezco genera, pues, la resonancia suficiente, la armonía necesaria para dar a conocerme y para generar y mostrar mi credibilidad ante los demás. Pero sobre todo, y vuelvo a insistir, la credibilidad la tenemos que tener previamente con nosotros mismos. Hay muchas definiciones de inteligencia emocional y Daniel Goleman, en el libro que he comentado anteriormente, la dice y de forma muy variada. Yo elijo una de las muchas que hay, porque creo que esta definición de la inteligencia emocional es una definición muy acertada y es una definición que felicita muchos conceptos de esa inteligencia emocional. Dice Daniel Goleman lo siguiente. Se me escucha bien detrás, ¿verdad? Sí. Si no, me interrumpéis cuando queráis, de verdad, lo digo de corazón. La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de gestionar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Fijaos, vamos a analizar el concepto y vamos a analizar las frases. La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, los míos y los de los demás, lo que hemos hablado. Primero, la capacidad que tengo de reconocerme y luego de reconocer los sentimientos de los demás. Y introduce una palabra, sentimiento. Ahora vamos después. De motivarnos y de gestionar las emociones. Es decir, el hecho de yo reconocerme y de saber quién soy y de salir a la sociedad equilibrado emocionalmente, me da la capacidad de estar motivado, de hacer grandes cosas y de gestionar las emociones en nosotros mismos y en los demás. O sea, nuestras emociones y las emociones de los demás, las nuestras, desde el autoconocimiento, la autoestima, el autocontrol y la automotivación, y la de los demás, desde la asertividad, la empatía, las habilidades sociales o la escucha activa. Pero hay que destacar una cosa y es la pregunta. Nuestros propios sentimientos, y hago una pregunta, ¿es lo mismo una emoción que un sentimiento? Es lo mismo. Porque ya ahí, cuando está definiendo Goleman las emociones, está ya hablando de sentimientos, de reconocimiento de sentimientos. Es lo mismo. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. Están íntimamente relacionadas, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque la emoción está en nosotros y salta como un resorte después de un detonante. Cuando hay un motivo para tener una emoción y la emoción la tenemos, luego viene un tiempo. El tiempo que viene después de la emoción, que vamos a verlas todas, que son 6 primarias, en ese tiempo se incorpora un pensamiento derivado de la emoción que hayamos tenido. La unión entre la emoción y el pensamiento es el sentimiento. Es decir, el sentimiento depende de la emoción
y del pensamiento. Por lo tanto, de la calidad del pensamiento que tengamos va a depender la gestión de la emoción. Esto es muy importante. De la calidad. Por eso un pensamiento positivo impacta positivamente en nosotros. Un pensamiento negativo también impacta, pero negativamente. Y ahí es donde está el caballo de batalla del ser humano. Porque, decid un número. ¿Sabéis cuántos pensamientos tenemos a lo largo del día? Decid un número. ¿Cuántos pensamientos? Teresa, ¿cuántos pensamientos tenemos a lo largo del día? ¿Cuántos? Decid un número. Pues tanto no, porque no hay tiempo. ¿Sabéis cuántos pensamientos? Decid un número. Bueno, en el orden de 75.000. ¿Cuánto has dicho? A lo largo del día, el orden de 75.000. Eso está estudiado científicamente. Científicamente. Pueden ser 60.000 o pueden ser 80.000. ¿Sabéis un dato? Porque ahora el dato más sorprendente es el que viene luego. ¿Sabéis de esos 75.000 pensamientos que a lo largo del día tenemos? ¿Cuántos son negativos en porcentaje y cuántos son positivos? En porcentajes y en aproximación. El 90% de los pensamientos que tenemos son negativos. Y solo el 10% del pensamiento que tenemos son positivos, fijaros. Pero el ser humano tiene una justificación en ello. El ser humano tiene un pensamiento negativo derivado del sentido y el instinto de supervivencia. Desde millones de años el ser humano se ha levantado y ha tenido que pensar que tiene que defenderse de los animales que vienen a comer. Tiene que levantarse y pescar o cazar para darle a comer a sus hijos. Ha tenido un instinto de supervivencia que le ha generado el miedo, que es una emoción que veremos ahora, y que le ha generado un pensamiento negativo, que es el pensamiento que por la mañana muchas veces nos levantamos y nos hunde un poco, ¿no? Entonces, hay que luchar contra ese pensamiento negativo que viene de forma innata, inmerso en nosotros. Y es lo que nos impide muchas veces tener un pensamiento de calidad para generar un impacto positivo en la gestión de las emociones. Sentimiento, emoción, más pensamiento. En virtud al sentimiento, el ser humano actúa. Y en virtud a esa actuación recogemos los resultados. Fijaros si es importante el pensamiento que le apliquemos a cada emoción percibida. El cerebro humano. Muy brevemente, pero esto es importante porque el cerebro es una compleja amalgama de sistemas neuronales, pero vamos a definirlo y a partirlo en tres partes. Una primera parte que es el cerebro reptiliano. Esto es el más chiquitito que lo tenemos dentro todos. Ese es el primer cerebro que tuvo el ser humano. Reptiliano por reptil. Y ahí es donde está el instinto de supervivencia. Ahí, ese fue el primer cerebro que el ser humano percibió para salvarse de los peligros. Luego fue evolucionando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, a lo largo de los millones de años, y se le fue envolviendo otro cerebro intermedio que se llama sistema límbico. En el sistema límbico está el impulso. El impulso está regulado por la amígdala, que es una almendrita, amígdala es almendra en griego, que tenemos aquí todos. Aquí nos la tocamos, esta es la amígdala, y ese es el elemento cerebral que regula el impulso. Y ahí es donde están las emociones. Ojo, las emociones las sentimos por impulso. Y el impulso viene dado por un detonante. Ese detonante es el que nos provoca la emoción. Y después, como tercer cerebro, tanto el primero como el segundo lo tienen los animales. El tercero es el que ya no tiene, que es el neocórtex o sistema prefrontal. En el sistema prefrontal está el pensamiento, está la reflexión, está la programación, está, pues, lo que nos hace diferente a los seres humanos, de los demás seres vivos.
El pensamiento regula el impulso a través de canales neuronales. Cuando el impulso es superior al pensamiento, cuando el impulso es superior al pensamiento, es un problema. Por eso es importante, y lo vamos a ver en la emoción del enfado, que el pensamiento es lo que realmente lleva a la gestión emocional al ser humano. Tipos de emociones. Hay 6 tipos de emociones. Hay 6 tipos de emociones. Emociones primarias. Emociones que todos tenemos en el sistema límbico, en el cerebro intermedio, y que en virtud a un detonante saltan en automático. La primera, la alegría. Emoción grande y viva producida por un motivo placentero. Carga emocional, la falsa euforia. El estímulo, el detonante, el estímulo. La consecución de un logro. Vive el momento y disfrútalo. Tiene que ver con la felicidad. La alegría es la primera emoción. Voy a dar un dato. Es la emoción que menos nos dura, que menos retenemos. La que menos. El estímulo es la consecución de un logro. Es decir, yo estoy estudiando para un examen, apruebo el examen y ese es el motivo de la alegría. Toda emoción tiene una carga emocional, es decir, una circunstancia mal gestionada. La carga emocional es la falsa euforia. ¿Por qué la falsa euforia? Porque tú puedes estar eufórico de alegría, pero cuando le haya yo pegado un pensamiento negativo a la alegría, pues entonces obtengo una falsa euforia. Por ejemplo, pero no me alegre más que de que haya mi compañero suspendido el examen que yo haya probado bien. Ese pensamiento negativo aplicado a la alegría genera una falsa euforia. Y estos son los temas, las cargas emocionales son las cuestiones que tenemos que evitar en la medida de las posibilidades. Y la alegría tiene que ver con la felicidad, aunque no es lo mismo. No es lo mismo la alegría que la felicidad. La alegría es una emoción, la felicidad no. La alegría está aquí dentro de nosotros, la felicidad es un camino. Es un camino que viene dado muy fundamentalmente desde la inteligencia emocional con la congruencia entre el ser y el parecer. El ser yo lo que parezco y parecer lo que soy. Es decir, la felicidad tiene que ver con el ser y no con el tener. La felicidad tiene que ver con un concepto emocional más que con un concepto material. No podemos confundir la felicidad con el bienestar. Son dos cosas distintas. La felicidad es un camino, no es una meta. Tú no llegas y eres feliz, pues yo ya soy feliz, aquí me paro. No, es un camino diario, un camino de vida. ¿Y qué está alimentado? La felicidad. Por supuesto el amor, por supuesto la generosidad y por supuesto el agradecimiento. Las personas que quieren, las personas que son agradecidas y las personas que son generosas. Fijaros, ustedes, Teresa de Calcuta, por ejemplo, que vivía prácticamente en la indigencia de lo que le daban y ¿pensáis si era feliz? Pues yo creo que era la persona más feliz del mundo, porque estaba dada en generosidad a los demás, porque sentía amor por la persona, y porque era generosa y porque era agradecida a los dones que recibía. Por poner un ejemplo. Esa es la felicidad. Esa es la felicidad continua, constante. Esa es la felicidad que te aporta la alegría. Esa. Porque está en el pensamiento positivo. Está fuera del egocentrismo. Está fuera de la vanidad. Está fuera del celo, de las envidias. En el momento que la persona deriva en todo este tipo de circunstancias, empiezan a venir los problemas. La irresponsabilidad, las avaricias, las vanidades. Al final, esos son elementos contaminantes del ser humano y que se alejan de lo propiamente excelente de cara a lo bien gestionado desde el punto de vista emocional. La alegría es muy importante, pero la retenemos muy poco, porque el pensamiento negativo nos la evacúa rápidamente.
Por lo tanto, una buena gestión emocional es retener la alegría, todo lo que pongamos, todo lo que podamos, con pensamiento positivo. Permítame cosa, por favor, ¿eh? Yo estaría encantado. La segunda, tristeza, pena, desconsuelo, aflicción, quebranto, tribulación, carga emocional, depresión, estímulo, aparece ante las pérdidas o ausencias de un ser querido o de lo que sea. Se drena con el llanto. Ojo, el llanto es un mecanismo que tiene el ser humano para evacuar las tensiones negativas que nos genera la tristeza. Desahogarse ayuda al cuerpo. Abracemos la tristeza porque es la mejor forma de evacuarla. Que nadie se piense que ante un detonante, ante un estímulo, que puede ser la ausencia de un ser querido, por ejemplo, que nadie piense que con una mancha de mora, con otra mora se quita, ¿eh? Eso no es así. Cada tristeza necesita su tiempo, necesita lo que llamamos en los pueblos su luto. Y ese luto es el periodo de drenaje, de tristeza. Ahí es donde se llora, ahí es donde realmente eliminamos las tensiones negativas. Ojo, la tristeza porque eso es la otra parte negativa. La tristeza no la podemos evacuar sin haberla metabolizado, sin haberla querido. El ser humano necesita la tristeza. La necesita. Somos seres primitivos que hemos venido derivados de todas estas sensaciones emocionales que están dentro de todos nosotros, los niños. Tú ves, los niños se entristecen, las personas mayores se ríen. ¿Y quién le ha enseñado al niño a llorar? ¿Y quién le ha enseñado al niño a ponerse serio y a reírse? Eso lo traemos todos. Por eso esto es muy importante, pero nadie lo había estudiado. Y este es el funcionamiento del ser humano. Y esto es de la manera que salimos a la calle. Y esta es de la manera que tenemos nuestra propia vivencia con nosotros mismos. La bronca que nos echamos a nosotros mismos como consecuencia de la falta de autoconocimiento. La tristeza es fundamental para la buena gestión. Si a la tristeza le pegamos un pensamiento positivo, pues habrá un sentimiento de nostalgia, de melancolía. Si se lo pegamos negativo, a lo mejor, fijaros, depresión. Porque nos pongamos en una espiral. Voy a poner un ejemplo breve. A mí se me murió mi padre hace ya 15 años. Y cuando me murió, lógicamente la ausencia, el estímulo, era pues la ausencia de un ser querido y la emoción de la tristeza. Pues abracé la tristeza y yo tenía dos opciones. O pensar que yo no iba a ver a mi padre más, no lo iba a escuchar, no sé cómo voy a soportar su ausencia, su voz no la voy a tener, tanto cariño como voy a prescindir de tanto cariño, mi vida no va a poder, pensamiento negativo. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues seguramente hubiera caído en depresión. Si por el contrario, pues bueno, yo he obtenido lo mejor que he tenido de mi padre, él ha sido un gran padre, me ha educado, me ha enseñado, he ido con él, he tenido una experiencia vital con él impresionante, es un modelo para mis hijos, es una persona que me ayudó a vivir, a seguir para adelante, que me motivó, pues en su ausencia, con ese pensamiento de agradecimiento positivo, pues al final pues lo que te queda es melancolía, o lo que te queda es nostalgia, que es el sentimiento que cuando a la tristeza se le pega un pensamiento positivo tiene que haber, o debe de haber. Por eso es muy importante, tenemos que reconocer nuestras emociones, porque en virtud de este reconocimiento de las emociones estará siempre el pensamiento en virtud a el modelo de gestión que queramos hacer con nosotros mismos. Es muy importante este tema. La tercera, miedo. Muy importante el miedo, ¿eh? El miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La carga emocional es el pánico. Estímulo, la causa, la preocupación. Tenemos miedo cuando estamos preocupados. El miedo tiene un alto nivel de contagio, de proporción entre los recursos y la situación que tenemos. Tiene que ver
con las amenazas y la incertidumbre. El miedo te paraliza o te moviliza. Se combate afrontándolo. Hay varios tipos de miedo. A que no nos quieran, a no estar a la altura o a hablar en público. El miedo nos paraliza o nos moviliza. ¿De qué depende? De que si es potenciador o si es limitante. El miedo es necesario, son todas necesarias. El miedo, gracias al miedo, el ser humano está en la tierra y ha subsistido y persistido. Gracias al miedo. El miedo tiene que ver con esas amenazas y esas incertidumbres que cuando tú sales a la calle tienes y que tú te defiendes de ello. Pero un miedo no puede ser nunca limitante, porque si el miedo es limitante nos lleva a la zona de confort. Y si el miedo es potenciador, nos lleva a la zona de riesgo. Tenemos que tener miedo, porque si no hay miedo, no hay responsabilidad. Una persona que tiene miedo es una persona ignorante, que no sabe si sale, si se tira por aquí, pues yo me tiro, no sé si me voy a... Claro, el miedo en su justa medida, en su medida belleza, como decía Juan Ramón Jiménez. Detrás nunca, porque te empuja, delante jamás, porque te paraliza, el miedo siempre al lado. Siempre al lado. En el aspecto potenciador. Y que nos lleve a la zona de riesgo y de cambio, que es la zona donde los seres humanos crecemos. En la zona de confort, en los miedos limitantes, lo único que te provoca el miedo es que te quedes ahí, que no vengas aquí y que no aprendas nada porque estás mejor a mediodía o por la tarde viendo en casa o en la televisión. El miedo a hablar en público, el miedo a que no nos quieran, el miedo a no estar a la altura. Todos esos miedos existen en el ser humano. Una pregunta, ¿ustedes creen que yo al venir hoy aquí tenía miedo, sí o no? Sí. Perfecto. Claro que lo tenía. Porque el ser humano tiene miedo a no estar a la altura. Está preocupado. Si yo no estuviera preocupado, pues ayer no estaría preparando esta clase de hoy. Diría, bueno, yo voy a ver lo que me salió. No. Yo tengo que venir preparado. Ustedes estáis empleando tiempo de vuestra vida y habéis confiado en mí. Eso a mí me tiene que pesar. Eso es una responsabilidad muy grande que el partido me da primero, que nuestros compañeros luego apoyan y que luego vosotros recibís. Entonces, una persona que no tenga miedo, miedo potenciador, que lo ayude a crecer y a saltar y a romper la caja, pues no asume la responsabilidad que tiene. Ahora, lo que no puedo tener es un miedo limitante, porque entonces me quedo en la palma y no vengo aquí. Llamo esta mañana a Eva y a Manuel y digo, Manuel, es que tengo dolor de barriga y no he podido. No he podido ir, perdonadme, pero yo hoy... Y ese es el miedo limitante. El miedo es el que te paraliza, te lleva a la zona de confort y pone cualquier justificación. Por eso es determinante saber conjugar los miedos y convertir siempre el miedo escénico. En el tema de hablar en público hay una cuestión que se llama glosofobia. La glosofobia es el miedo a hablar en público. Ese miedo es muy recurrente en los seres humanos. Eso, si algún día queréis, pues hacemos solamente una clase de comunicación efectiva y de técnica de canales de comunicación, de los 3 tipos de lenguaje. Pero sí es cierto que la comunicación efectiva es muy limitante en los seres humanos. Hay un boicot constante de la persona a sí misma, de inseguridad, de no fiarse de lo que va a decir, porque se hace el harakiri, es decir, no voy a estar a la altura, se me va a olvidar, no le van a gustar lo que estoy diciendo. Entra en un boicot que al final le genera un miedo limitante. Cuando hay que darse, ya está. El foco está ahí, el foco no está aquí. Para mí lo más importante es que vosotros estáis ahí. Y yo tengo que humildemente dar lo mejor de mí, intentar darlo. Ya está. Pero lo importante sois ustedes. Y lo que yo voy a es a esforzarme por intentar transmitirlo de la mejor manera. Solamente. Yo no puedo estar boicoteándome continuamente porque estás ahí, porque yo vaya a pensar en esa cuestión. Y en ese sentido el egocentrismo obviando. Y me tengo que llenar de bondad y de generosidad. Importante, ¿no? Sí. Una cosa, no sé si me oís bien. Sí, muchas perfecto. veces aparece, yo hablo por mí, ¿no? El miedo a no controlar. Es decir,
tienes que hablar en público en algo, si tú no controlas dónde estás, si te paraliza el miedo, quizás. Si yo, por ejemplo, soy docente, entonces yo no tengo ningún miedo a hablar en público, pues cuando estoy en mi clase, porque controlo, ¿no?, lo que voy a decir, ¿no?, y sé de lo que voy a hablar. Pero hay otros momentos en los que sí, a veces el miedo te puede paralizar porque no controlas dónde estás o lo que tienes que decir, ¿no? Entonces, ese tipo de miedo de no controlar, ¿cómo podemos superarlo en ciertos momentos? ¿Cuál es tu nombre? Ausi. Ausi. Lo que nuestra compañera Ausi está diciéndonos, o está un poco queriéndonos decir, es que el miedo a controlar, eso es la inseguridad. ¿Ven? Entonces, tenemos los seres humanos un fallo muy grande, que es que queremos meter la vida en una caja de certezas, cuando la vida es incertidumbre. O sea, si yo vengo aquí, a esta clase, con la inseguridad de lo que me voy a encontrar, y si me pregunta uno, y si una persona me dice y yo no sé responder, esa inseguridad genera miedo. Porque esa inseguridad, ¿qué te genera? Preocupación. Es el estímulo del miedo. Los seres humanos tendemos a meter la vida en una caja de certezas. Somos personas que queremos certidumbre. Yo voy a estudiar, después me voy a colocar, después me voy a casar, después voy a tener 3 hijos. ¿Cómo puedes aventurar con todo eso? Es la cultura, es los apegos, es las creencias, es lo que tenemos introyectado en las culturas, en los lugares donde vivimos, ¿no?, en los entornos donde nos hemos criado, a los colegios donde hemos ido, a las familias que tenemos. Todo eso ha generado en nosotros un patrón de vida. Y ahí está muy instalado el tema de la inseguridad. Es decir, yo quiero saber quién voy a ser, y si no voy a ser, me estreso. La falta de control, como la perfección, como la inseguridad, genera estrés. Genera estrés. Y yo, si acepta mi consejo, que es el que yo me aplico a mí mismo, porque esto nos pasa a todos, obviamente, no intentes meterlo todo en una caja de certeza, porque todo es incertidumbre. Todo, absolutamente todo. Unas elecciones, vamos a ganar el 19 de junio, pero ¿cómo estábamos todos? Cualquiera nos preguntaba algo, estábamos divertidos, vamos a ver, que verás tú, que estábamos así. Que vamos a ganar, que vamos a ganar ¿cómo? Es una incertidumbre pura. ¿No? Ahora las elecciones, ¿cómo estamos los alcaldes aquí dentro? Sabemos ya que no vivimos. ¿Por qué? Pues porque es una incertidumbre y tienes que aceptar la incertidumbre. Tienes que aceptar la incertidumbre. No puedes decir que vas a ganar sí o sí porque no lo sabes. Entonces no te puede generar inseguridad eso. Y ni mucho menos falta de control. Ni mucho menos falta de control. ¿Más o menos? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pasamos a la cuarta. El miedo es muy importante, ¿eh? Saber gestionar el miedo es fundamental. Los miedos es lo que provoca muchas veces el dar un paso adelante o no darlo. En todos los órdenes de la vida, en política, imaginaros, ¿no? A la hora de tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones, un buen argumento, un saber que el miedo no es limitante y potenciador, es muy interesante de cara a dar un paso para ser candidato, dar la cara, o si estás gestionando, tomar una decisión o tomar otra decisión en un presupuesto o en una obra, es muy importante. La cuarta, enfado. Emoción de disgusto y mala disposición hacia una persona o cosa, generalmente a causa de algo que contraría o perjudica. Tiene una carga emocional que es la ira. ¿Cuáles son los estímulos? Pues la falta de libertad, cuando se traspasa la dignidad o ante la injusticia. La falta de libertad, cuando traspasa nuestra dignidad, y cuando vemos injusticia, los seres humanos nos ponemos como nosotros, enfadados. Y si se gestiona mal el enfado, pues ira. Es una emoción seductora. Ojo, seductora, ¿eh? Tenemos que actuar con tranquilidad. La frustración provoca enojo. Una persona frustrada
es un detonante claro para que la persona esté enfadada. Está siempre enfadado. Pues igual es que tiene frustración. Tenemos que evitar los secuestros emocionales y los ataques amigdalares. Tenemos que intentar evacuar el enfado, liberarlo y drenarlo a través de la campana de Gauss. Ahora explico lo de la campana de Gauss. El enfado, ¿os acordáis cuál era la emoción que menos duraba? ¿Sabéis la que más dura cuál es? El enfado. Vea, me lo lleva. Dicho que es una emoción seductora. Es una emoción que necesita retroalimentación. Que cuando nos enfadamos con alguien, nos vamos a casa y allí trasladamos el problema y cuando nos alimentan el problema, después nos vamos por la tarde al bar y cuando se lo contamos a los amigos nos dicen, pues es verdad, pues debería haber dicho más y debería haber cuánto. Y entonces, y te acuestas, te levantas pensando, o sea, te dura el enfado. De aquí entonces que tú evacúas el enfado, ha pasado, ha venido. Entonces es muy seductora. Porque está, fijaros que todo coincide, y es la cuadratura del círculo, porque está alimentado por el pensamiento negativo. Entonces tiene un campo abismal, la emoción. Tiene un campo, tiene el 90%. Fijaros, cómo coinciden todas las cosas. Entonces está muy alimentado por eso. El enfado. El miedo se combate afrontándolo. Nuestros compañeros de la escuela, Antonio Garrido Moraga, lo hablamos mucho. J, Ángel, Eva, Manuela, Teresa, Inma, Lola. O sea, lo hablamos porque tenemos que saltar y salir a escena y convertir el miedo escénico en placer escénico. Porque yo, sinceramente, para mí esto es una oportunidad. Para mí esto es un placer. Tengo dos vocaciones, una es el servicio público, en mi alcaldía, en mi ayuntamiento, en mi partido, y otra es la vocación de docente, y el partido también me da esa oportunidad. Para mí, yo soy agradecido. Eso a mí me genera pues, felicidad y me genera alegría. El enfado es todo lo contrario. El enfado es hay una cuestión muy clara. La campana de Gauss es una cuestión geométrica de esta manera. Al principio, cuando hay un enfado y tú te estás viendo que estás mal y te vas a enfadar, en ese ascenso, ahí hay que hacerse una pregunta. ¿Me va a merecer la pena lo que va a ocurrir? Esa pregunta hay que hacérsela cuando tú te estás viendo ya en un estado distorsionado emocionalmente y donde te estás viendo y estás sintiendo que estás percibiendo una emoción que es la del enfado. Ahí hay que hacerse esa pregunta. Si no consigues dar la respuesta y llegas hasta arriba, a la cúspide, al punto de inflexión de lo más alto, ahí, justamente ahí no tomar ninguna decisión. Ninguna. Porque una decisión ahí en ese punto de inflexión de campana de Gauss, ahí puedes perder un trabajo, ahí puedes perder un amigo, ahí puedes perder la vida. Y luego, cuando vaya en descenso la campana de Gauss hacia abajo, ahí, justamente ahí, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Porque aunque se haya tenido razón, si no hemos desproporcionado y descontrolado la forma de decirlo, estamos listos. Una cuestión que a los políticos no viene muy bien, una frase. Quien pierde el control, pierde la razón. Quien pierde el control, pierde la razón. Si a mí me ven en un pleno, aunque tenga razón, defendiendo un punto ante la oposición, y me ven de forma, con ira, enojado, enfadado, desproporcionado en el lenguaje, en los hechos, incluso en la tonalidad de voz. Al final, el vecino no cree en ti, por mucha razón que tenga. Porque es muy importante estabilizar la emoción del enfado. ¿Hay que estar enfadado? Pues, hombre, faltaría más. Porque el enfado está en el sistema límbico y lo traemos de forma primitiva. Pero hay que saber gestionarlo mejor todo lo que se entiende. Hay que saber gestionarlo.
y saber hasta dónde podemos llegar y hacernos estas preguntas y no decidir. En el punto de inflexión, cuando digo no tomar decisiones, es lo que nos decían nuestras abuelas. Contá hasta 10, contá hasta 100, contá hasta 1000, que cuando pase el aluvión eufórico del enfado, las cosas se ven de otra manera y las decisiones se toman de otra manera. Y si la tomamos ahí, después nos vamos a arrepentir, la mayoría de las veces. Por tanto, es importante para las personas, para los servidores públicos, para los que estamos en política, somos todos los que estamos aquí, muy importante el autocontrol con respecto a la gestión emocional del enfado, porque es una emoción que nos retrata mucho. Es una emoción que nos retrata mucho. Y que la gente, cuando nos ve así, perdemos, y no quepa la menor duda, credibilidad. Y si perdemos credibilidad, perdemos confianza. Y si perdemos confianza, la gente no nos gusta. Así es. Eso es muy importante. Las emociones. Al final la cercanía, la seguridad, la presencialidad, el carisma, todo eso es inteligencia emocional. Y eso es lo que nos ayuda en gran medida, el 80%, a conseguir unos resultados electorales que nosotros, los objetivos que nos proponemos a la hora de dar la cara y a la hora de dar el paso al frente. Son herramientas mágicas. La inteligencia emocional son herramientas mágicas que nos ayudan muy mucho, si la ponemos en valor, a conseguir nuestro objetivo. Manuel, una pregunta. Sí. Me voy a dar, porque ya puedo Sí. Antes, por aquí, compañero, bueno, yo soy Ana Guzmán, yo soy candidata para la alcaldía de Huelva, ¿vale? ¿De qué? De Huelva. La próxima elección. Sí. ¿Te va a dar el micrófono? No. La próxima que sea Huelva, yo, Manolo. ¡Ole! La gestión del enfado se puede controlar bien con la escucha. Perdón. La gestión del enfado, digo, ¿vale? Que si uno de las motivaciones para gestionarla puede ser la escucha activa. Es decir, vemos que las personas, ¿vale? Normalmente se hacen enfadar o te enfadas como consecuencia de una reacción, ¿vale? Cualquier persona que ya trae un enfado. La escucha de esa persona, dejarla escucharla, ¿vale? Puede ser un buen motivo para gestionar, ¿vale? Ese enfado. Bien, has dado la clave, que lo sepas. La escucha activa es el mayor mecanismo de empatía, de persuasión, de influencia que tiene una persona. El carisma de una persona se proyecta más a través de los hechos que a través de la palabra. Cuando una persona está enfadada y te está echando encima todo lo que siente y todo lo que en ese momento trata de decirte por lo que sea, y tú la miras a los ojos y la escuchas, derrotas a la persona. La derrotas. ¿Por qué? Pues porque está viendo una actitud empática, porque en el fondo esa actitud es seductora, quiere el alimento de igual manera, y a ver quién de los dos lo llevamos. Por eso que tú entras en desequilibrio con esa actitud de enfado, lógicamente quien se lleva el gato al agua es la persona que ha actuado con paciencia, que ha actuado con escucha, que ha actuado con empatía, que ha podido actuar con asertividad, que lo vamos a ver todo. Entonces, eso es mágico, eso es maravilloso, es que eso es carismático, esa es la influencia. Es que es una anécdota un poco larga, pero en otra ocasión la cuento. Lo que le pasó al líder iraquí con un estadounidense que lo destinaron 6 meses a entrevistar al líder iraquí para ver si tenía las armas químicas. Y lo que utilizó fue el silencio. Fue el hablar de otras cosas con él. Y a los 6 meses, cuando se despedía, le dio un abrazo y le dijo: oye, mira, escúchame, te voy a decir una cosa, que lo de las armas químicas era una cuestión de Irán. Yo no las tenía. ¿De qué manera el silencio, la escucha activa? Porque a lo mejor a ese líder no lo había escuchado nadie nunca. La prepotencia suya, el enfado genera prepotencia.
Un líder no debe ser nunca prepotente, debe tener escucha activa, le dice la compañera. Al final eso da un resultado impresionante. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿eh? Eso también lo digo, porque la inteligencia emocional no es fácil. Estos son conceptos que tenemos que poner en aplicación para nuestra transformación. Pero no es fácil, ¿eh? No es un camino fácil. Esto es un camino de mucho tiempo. Pero tenemos que... esta clase, yo lo digo siempre, puede ser una luna de miel. No puede ser que todos nos vayamos, ¡ay, qué bien! No. Son conceptos que tenemos que asumir. Son conceptos que nos tenemos que llevar y aplicar. Porque son conceptos de cambio. Son conceptos transformadores. Esto no es una clase de historia de Weizmann, que es la más bonita del mundo, ¿no? Esto es herramientas, mecanismos para intentar ser más excelentes en el servicio público que le demos a los demás, porque seamos nosotros, con nosotros mismos, los que realmente estemos bien. Que esa es la mayoría de los problemas, que hemos huido de nosotros, no sabemos quién somos y muchas veces andamos por ahí como gallos sin cabeza. Porque no tenemos calibrado hasta dónde podemos llegar y desde dónde podemos partir. Es muy importante el calibrar, el saber quiénes somos. En el enfado es fundamental. Porque en el enfado, ¿qué pasa en el enfado? Pues lo que hablábamos antes, la amígdala se inflama, prepondera el impulso, el sistema límbico en el cerebro, y ahora ¿qué hace la amígdala? Las corrientes neuronales del pensamiento no la deja pasar y tiene preponderancia el impulso, que es más primitivo que el pensamiento. Fijaros cómo concuerda todo. Entonces, en el momento que está en preponderancia el límbico, la amígdala y el impulso, no puede entrar ningún canal neuronal de pensamiento ni de reflexión, con lo cual la decisión que tú tomes ahí es impulsiva. Ojo, esto es muy peligroso. Entonces, tomar una decisión en la campana de Gauss, en el punto de inflexión, cuidado, ¿eh? Por eso, lo que decían las abuelas, nuestras abuelas, lo más sabio, 10, 15, 20, 200, 10.000, pero no tomes la decisión, no le contestes, no se lo digas, escúchalo, lo que dice la compañera, muy bien, de verdad que sí, muy bien. Asco, quinta. El asco es una impresión desagradable, repugnancia producida por algo que incita al rechazo. Y una carga emocional que es la repugnancia. Y un estímulo que es cuestiones biológicas. Es una emoción adaptativa, es muy importante porque ha intervenido mucho en la subsistencia del ser humano. El asco, igual que el miedo, es fundamental y determinante para la subsistencia del ser humano. Porque es que adaptativo. El ser humano ha huido de lo que no le ha gustado, lo que ha creído que es perjudicia para su salud, de lo que es posible. Y tiene que ver el asco, es una emoción muy dada a lo sensorial, a los sentidos, al tacto, al olfato, a la vista, al gusto. Pero el asco tiene una trascendencia mucho más allá, ¿eh? El asco lo han utilizado muchos líderes, igual que el miedo, ¿eh? Y el enfado. ¿Se escucha? El asco es, por ejemplo, el racismo, el rechazo a una determinada etnia. Hay líderes que han utilizado eso y les ha ido bien para sus objetivos. Luego a lo mejor han terminado catastróficamente, que es lo normal que ocurre. Pero que el asco, mucha gente que son asesores de líderes lo utilizan en sus discursos. O si no, pensad. Tenemos cerca casos, ¿no? De Muleno. Sí. Tiene una pregunta que, bueno, soy Javi, soy candidato a la alcaldía por Martos. 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 Por lo menos. Prefiero ser una peña de más. Mira, la pregunta siguiente quizás enlaza con lo anterior. Es respecto al tema de a veces no sé, amenazas o tratar de infundir miedo que a los de la oposición, que en nuestros casos no pueden tratar de hacer con la mención a las acciones legales que se pueden derivar de algunas declaraciones, de algunas manifestaciones que podamos hacer o críticas, ¿no?
que son, en este caso, en mi caso, con cierta continuidad, la venimos oyéndola. La pregunta que te hago, es decir, la respuesta oportuna en este caso, o hacer declaraciones en el sentido de decir, aquí estamos, esperamos recibir la posible denuncia o la callada por respuesta. ¿Qué es más conveniente? Pero tú estás en oposición. Sí. ¿Y quieres denunciar o No, a mí, a nosotros. ¿Te van a denunciar a ti? Sí, no. Amenazas en el sentido de decir las declaraciones que ha hecho las pondremos en manos de... Vale, no, sí. Vale. ¿Eh? Sí, ese es el miedo. O sea, una amenaza como consecuencia de que tú te preocupes y te genere el miedo limitante. Es decir, no hagas Pero yo la conveniencia, porque... La conveniencia depende de lo que sea. Pues si es algo que te va a atacar a ti personalmente, que te va... Entonces, pues lógicamente yo lo denuncio. A ver, yo siempre soy partidario del mensaje positivo, pero nunca, vamos a ver, si me tengo que defender, me defiendo. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso el equipo de gobierno pues te va a intentar amenazar porque el miedo lo tienen ellos, a que tú actúes. Lo que pasa es que utiliza una técnica muy burda, que es la de la amenaza. Sobre todo cuando tienes conocimiento. Pero quien realmente, el que amenaza, el que tiene miedo es él. O sea, cuidado con lo que está diciendo que me voy a sacar entonces yo. Ahí está el miedo de esa persona. Ojo. Si tiene conocimiento además de que no va a llegar a nada, que al fin y al cabo es una amenaza que no va a quedar en nada, pero sobre todo la conveniencia política de responder en el sentido de hacerle ver que no hay ningún tipo de miedo ni nada. Sí. O la callada por respuesta. No, tú no tienes miedo. O sea, ante una amenaza tú no tienes miedo, porque no tienes nada que esconder. El miedo es del que amenaza, ¿eh? El miedo es del que amenaza, fijaros, siempre. Fijaros, siempre el miedo es del que amenaza. ¿Por qué? Pues porque es una técnica que se emplea precisamente para potenciar el miedo limitante, donde tú no actúes, donde te lleves a la zona de confort y no entres en la zona de riesgo. ¿Vale? El asco es una emoción adaptativa, ya digo, y es muy importante para la subsistencia del ser humano. Pero ojo, que en política funciona también como funciona el miedo que decía el compañero de Marco. Hay gente que utiliza el SAT, ¿no? Pues España os roba y estas cosas, ¿no? Estas cosas es no más que meter un rechazo, una repugnancia. Pensadlo. Sorpresa, última. Emoción. Alteración emocional provocada por algo inesperado. La carga emocional es la conmoción, el estímulo, una noticia que impresiona. Algo que te espera, una emoción que le da paso a otra. Esta no es una emoción transitoria. Es decir, si por ahí entra alguien ahora y abre la puerta y dice que está el palacio ardiendo, estímulo. ¿No? ¿Qué emoción nos aparece? Miedo, ¿no? Porque nos podemos morir. ¿No? Entonces, entre el estímulo y la emoción principal, que es la del miedo, hay una emoción intermedia, adaptativa, que le da paso a otra, como una almohada, que es la sorpresa, que está muy señalada por la gesticulación del rostro. La boca abierta, los ojos abiertos, y lo que está haciendo la sorpresa es adaptarte a la emoción principal, que en este caso es el miedo. Entonces, simplemente es una emoción de tránsito. ¿De acuerdo? Estas son las 6 emociones primarias que todos tenemos. La función del ser humano es percibe, se emociona, piensa, siente, actúa y obtiene resultados. Siempre actuamos así, ¿eh? Percibimos, estímulo, emoción, lo que salta en automático. Pensamiento, ahí está si positivo o negativo. En virtud de ese pensamiento, que es la gestión emocional, sentimos. Y en virtud de cómo sentimos, actuamos. Y en base a lo que como actuemos, pues recibimos resultados, tenemos resultados de las personas o de las cosas o de lo que hayamos hecho. Una pregunta. De las 6 emociones que hemos visto, alegría, tristeza,
miedo, enfado, asco y sorpresa. Alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y sorpresa. ¿Cuáles son negativas y cuáles son positivas? A ver. La mayoría negativa. ¿Qué compañera? Ah, ¿qué? ¿Negativa? Negativa. ¿Todas negativas? No. Pero la mayoría. ¿O sabríais diferenciar cuál es positiva y cuál es negativa? ¿Podríais diferenciarlo? Miedo negativo. Miedo negativo. Bueno. Depende también, obviamente. Momentito. Nuestra compañera Lola, de Almería, que es profesora con nosotros de la escuela. Yo pienso que el miedo de control es el miedo no tengo que ser negativo. ¿Lo utiliza exactamente? El compañero ha dicho una cosa y luego ha dicho, sí, no tiene por qué ser. Está diciendo lo mismo, no tiene por qué ser. Yo pienso lo que ella, que depende de cómo las enfoques, las puede aprovechar en positivo o en negativo. Bien, ¿pensáis así? Como dicen los compañeros. Os voy a decir una cosa, importante esta cosa también. Ninguna emoción es ni positiva ni negativa, son necesarias. Ni positiva ni negativa, son necesarias. Todas son necesarias. Lo he venido repitiendo. Tenemos que enfadarnos. Es necesario estar triste, es necesario estar alegre, es necesario el miedo, es necesario el asco, es necesaria la sorpresa. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? No, están ahí. Lo que sí es importante es el pensamiento que le apliquemos. Ojo, positivo o negativo, para que el sentimiento nos favorezca, eso sí. Pero la emoción en sí sola es un hecho neutro. Es un hecho neutro que está en nosotros. Ahí no hay un valor de positividad o negatividad. Es un hecho consustancial a nosotros mismos. Entonces, son necesarias. Una persona no puede vivir sin estar alegre. Una persona no puede vivir sin estar triste. Una persona no se puede llevar triste todo el tiempo. No se puede llevar enfadado toda la vida. ¿Por qué? Pues porque precisamente la gran maestría, el gran equilibrio, la estabilidad, el equilibrio de la persona, del ser humano, está en comprobar, en sentir, en percibir todas las emociones, porcentualmente. Ahí está el equilibrio del ser humano. En sentir, percibir todas las emociones. Ese es el equilibrio del ser humano. Persona equilibrada es una persona que siente, abraza, acoge todas las emociones y luego le aplica una gestión a esa emoción tendente a su beneficio. Una persona desequilibrada es una persona que o está triste todos los días o está alegre todos los días y nunca... Eso es imposible. Entonces, ahí está la virtud. La virtud está en sentir todas esas emociones. El equilibrio humano está ahí, del ser humano está ahí, de la persona. ¿De acuerdo? Por eso dije antes, no desechar ninguna emoción. Identifiquémosla, acogémosla, abracémosla y luego la tenemos que sentir, es nuestra, sale de nosotros. Una tristeza que tengamos es nuestra, una alegría es nuestra, un llanto es nuestro, una sonrisa es nuestra. Hombre, es importantísimo el ser fieles a eso que sentimos. Tenemos que rendirle fidelidad, porque eso es la esencia de nuestro ser. Es esencia, viene de lo más antiguo que tiene la persona. Por lo tanto, el detectarla, el descubrirla, el mimarla, el besarla, el abrazarla, es fundamental. El acariciarla, esa emoción. El entrar en una relación íntima con esa emoción que te pertenece y solo a ti y solo es tuya, pues eso me parece mágico, me parece un milagro. Entonces, ahora ya sí, el pensamiento sí forma parte ya de nuestra voluntad, de nuestra condición, del condicionar esa emoción de cara a la gestión. ¿De acuerdo?
A ver si podemos ver esto en 15 minutitos para... y después ya cuando volvemos con el liderazgo. ¿Vale? Pero vamos a ver. Mapa de competencias. Son 3 personales y 3 sociales. 3 personales y 3 sociales. El mapa de competencias, ¿qué son? Lo intrapersonal y lo interpersonal. Ahí están las herramientas y los mecanismos necesarios para poner en práctica la inteligencia emocional. Detecto las emociones, tengo pensamiento positivo, gestiono las emociones. Vale, pues ahora, una vez que tengo todo ese recorrido marcado, empiezo a mirarme a mí mismo y a mirar a los demás. Lo intrapersonal y lo interpersonal, son 3 diferentes. Autoconocimiento. Autoconocimiento. Las 3 personales: autoconocimiento, autocontrol y automotivación. Las sociales: empatía, asertividad y habilidades sociales. O sea, autoconocimiento es mío conmigo. Decía Shakespeare, de todos los conocimientos el más importante es conocerse a sí mismo. Sócrates, conócete a ti mismo. Platón, la conquista que hacemos con nosotros mismos es la victoria más grande que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? No, que no podemos vivir contra lo que somos. Es un sinónimo de infidelidad. La escucha del otro cuenta, no hay que tener miedo a entrar en uno mismo. Una miseria autoconocida se convierte en un talento. Sé tú el cambio que quieres para el mundo, decía Gandhi. Sé tú el cambio que quieres para el mundo. Tenemos que hacer, el autoconocimiento es la base de la persona. El autoconocimiento es la labor de introspección que hacemos con nosotros mismos para descubrirnos cuáles son nuestras miserias y nuestras grandezas, nuestros brillos y nuestras oscuridades, nuestras luces y nuestras sombras. Hacemos una labor de introspección, ponemos la mente en blanco, que no es fácil, y nos metemos dentro de nosotros. ¿Y qué vemos? Pues vemos un montón de cosas. Bajamos a nuestra mina. Todos tenemos oro, ¿eh? Todos tenemos brillo, todos tenemos oro, aunque esté muy en el fondo de nuestra mina. Pero nos da miedo cuando entra la oscuridad, cuando hay polvo, se nos caen cascotes a la cabeza, cuando vamos para adentro. Cuando vamos para adentro. ¿Y qué hacemos? La mayoría de las veces yo me salgo de aquí. Yo huyo de aquí. Yo esto que estoy viendo de mí no me gusta. Aquí la luz no va a llegar nunca. Oro no hay en esta mina. Voy a buscar el oro en otra mina. Me quiero parecer a Lola, me quiero parecer a Teresa, me quiero parecer a Irma, me quiero parecer a Jota, me quiero parecer a Eva, Manuel, me quiero parecer a Erika, me quiero parecer a Chiqui, me quiero parecer... Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Que no me quiero parecer a Manuel García Ferrer, con mis virtudes y mis defectos. Somos seres con virtudes y con defectos. Todos. Nuestras virtudes las potenciamos, las mejoramos, y nuestros defectos tratamos de mejorarlos para convertirlos en brillo. Si no, la aceptamos tal cual la tenemos, porque todos estamos hechos de lo mismo, de virtudes y de defectos, de luces y de sombras, de miserias y de grandezas. No nos podemos quedar solamente con lo bueno, tenemos que aceptar todo lo malo. Y el autoconocimiento es fundamental para saber quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos, ¿cómo me voy a presentar a ningún lado? Yo voy a saber lo que voy a dar de sí. Sé yo si voy a alcanzar primero el objetivo, porque voy a tener automotivación y autocontrol. Si no, si yo no me conozco, yo me lanzo ahí a la cuarta pregunta, ¿no? El autoconocimiento es vital. Aceptarnos, porque el autoconocimiento nos ayuda a aceptarnos. Si no nos aceptamos, no podemos actuar. ¿Y el autoconocimiento qué indica? El autoconocimiento, ¿qué potencia? ¿Qué provoca? Una cosa muy importante, que tengamos que autoestima. La autoestima es fundamental, pero la autoestima, ¿qué es? El querernos a nosotros mismos, el aceptarnos a nosotros mismos, poner en concomitancia el ser con el parecer, el que lo que parezco soy, el que lo que soy parezco. Claro, el quererme, pero no quererme desde el egocentrismo y la vanidad, no me refiero a ese cariño.
que generan celos, que generan envidia, que generan irresponsabilidades, que generan tantas cosas, no. Quererme desde el autoconocimiento y desde la autoestima. Y en esa medida en que yo me pueda querer, os puedo querer a vosotros. Es imposible que nadie quiera a nadie, de verdad, si esa persona anteriormente no se quiere. Y lo digo desde el autoconocimiento y desde la autoestima, nunca desde el egocentrismo y la vanidad. Ojo, que esto debe de quedar muy marcado desde un punto de vista diferenciador. Por eso es vital el autoconocimiento, por eso es vital lo que decía Platón, conquistémonos a nosotros mismos, que es nuestra mayor victoria en la vida. Y por eso tenemos que ser conscientes, porque tenemos autoconocimiento, de que tenemos que estar en una continua línea de cambio. El cambio somos nosotros. Ese cambio va a generar el cambio en los demás, el cambio en todo. Pero yo tengo que tener actitud de cambio. Yo no es que yo soy así y así, no. Tú eres así y antes, 20 años, yo veo una foto mía y no me conozco. He cambiado biológicamente, físicamente. Pues también hay que cambiar intelectualmente. Que significa que hay que estar abierto siempre para la transformación, la inteligencia emocional. Como no nos transformemos y nos quedemos anclados en nuestros modelos de gobierno, en nuestros modelos de vida, en nuestros modelos de actitud, de comportamiento, vamos en regresión. Para progresar, para ampliar conocimientos, para abrir horizontes y para alcanzar metas y objetivos, tenemos que estar en continuo cambio. Y para cambiar, tenemos que tener autoconocimiento, porque tenemos que saber quiénes somos. ¿Cuáles son nuestras miserias? ¿Cuáles son nuestras grandezas? Eso es fundamental en las personas, pero en lo político, imagínense nosotros el no detectarnos, el no calibrarnos a dónde vamos, en qué empresa, a dónde yo que me voy. ¿Por qué? Por vanidad. Me pongo aquí porque salgo en la foto y en los carteles. Hombre, cuidado con eso. Yo me pongo aquí porque me conozco y sé que puedo alcanzar este objetivo, y porque cuando esté voy a estar a la altura, porque tengo motivación, autocontrol y autoconocimiento para poder sobrellevarlo. Esa es la cimentación de la persona. Este edificio, este palacio maravilloso, que fue el restaurante, ¿no? Aquí en Baeza, y antes, Baeza tiene 500 casas solarias, es impresionante la historia de Baeza, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Pues esta casa, que vemos las paredes que son de piedra, unos muros anchos como se hacían antiguamente en las casas solariegas, un artesonado de madera, pues esta es la tercera dimensión. Esto es lo que vemos del edificio. Pero este edificio está en pie porque tiene debajo una cimentación que no se ve. Está bajo cota cero. Esta cimentación está oculta. Lo que yo veo de Teresa es el 10% de lo que es ella. Lo que yo veo de Manuela es el 10%, es un iceberg, somos un iceberg. El 90% está dentro. El 90% de este edificio está debajo de tierra, que es el que soporta, porque si no vendría un viento y se lo llevaría. Si no tenemos autoconocimiento a la primera de cambio, estamos derrotados. Porque somos débiles, estamos endebles, somos de papel. Estos muros están soportados sobre algo fuerte, que es que la cimentación. ¿Cuál es la cimentación de la persona? El autoconocimiento y la autoestima. Porque esa es nuestra fortaleza. Y eso es lo difícil, el detectarla, el conocerla, el alcanzarla. Autoconocimiento, autocontrol y automotivación. La motivación y el autocontrol es importante, porque el autocontrol nos lleva a no estar dominados por los deseos, y sí por el equilibrio de la necesidad. Y la automotivación porque es importante para el arranque, pero luego no solamente es la automotivación, es la constancia. Ojo, la motivación más la acción. Cuando nos tenemos que marcar un objetivo, que es ganar las elecciones de mayo, y tener aquí un montón de alcaldes, todos que podamos, porque además lo vamos a conseguir, porque la ola viene a nuestro favor, y porque hay gente muy buena ahí, y gente muy buena en el partido, y tenemos una dirección del partido que ahora mismo está marcando una directriz que a todos nos va a beneficiar, y si nos beneficia a todos, lo que vamos a intentar es beneficiar a los vienenses, que es el objetivo. Bueno, pues, para marcar ese objetivo, yo tengo que ir para atrás.
y entrar en la parrilla de arranque, que es la automotivación. Pero la automotivación no me lleva directamente a la victoria de la Junta del 28 de mayo. ¿Qué es lo que me lleva? La automotivación no me lleva a la victoria del 28 de mayo. Lo que me lleva a la victoria del 28 de mayo es la acción. Motivación más acción, consecución de objetivos. Motivación más acción, consecución de objetivos. No podemos decir, venga, pues me presento, venga, estoy motivado 3 días y al cuarto día, cuando hay que patearse los pueblos, las casas y sentarnos con los vecinos, pasar calor y decir, no, esto es mucho jaleo. No. Motivación más acción, consecución de objetivos. Por eso estamos ante el cariátides de la persona, que es el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Como carácter intrapersonal. Como carácter interpersonal. Empatía. Fijaros, habéis escuchado la palabra empatía y es una palabra porque estamos hablando, lo que hemos hablado antes con nosotros mismos, hemos hablado de nosotros, pero ahora nos vamos a los demás, Ahora nos vamos a los demás. De nosotros los demás. Empatía. Comprender el iceberg ideológico de la otra persona dejando al lado la nuestra. Se trata de reforzar la otra persona. En comprender, empatía, el mundo del otro. Empatía. Comprender a un nivel profundo el mundo del otro. Comprender el mundo del otro. Ponerme los zapatos de la otra persona. Ponerme en el alma de la otra persona. ¿Es lo mismo empatía que simpatía? ¿Es lo mismo empatía que antipatía? No. Empatía es comprender. Simpatía es entender el mundo del otro. Y antipatía es despreciar el mundo del otro. De las 3 palabras, la mágica y la que tenemos que emplear en la medida de todas las posibilidades del mundo es empatía. Comprender. Ojo, comprender es comprender. Mirar a los ojos, ponerte en sus zapatos, escuchar el problema y ayudar. Ojo con esto, por favor, lo indico. No solucionar. No podemos ser solución de nadie. Como nos perciban como solución, al final vamos a tener problemas. Porque va a llegar el momento en que no le podemos solucionar su problema al vecino. Ahora, si ayuda y el vecino detecta, los que estamos, los servidores públicos, todos los que estamos aquí, nos gusta la gente y queremos ayudar porque tenemos esa vocación. Y muchas veces nos excedemos en esa voluntad de ayudar. Nos excedemos. Y muchas veces pues queremos ayudarlo tanto que al final nos convertimos en solución. Hay que evitar eso. Tenemos que ayudar. Y a partir de ahí que el vecino vea que has estado, que has empatizado y que en la medida de las posibilidades puntualmente lo has ayudado. Esta línea es roja, Pasamos de la ayuda a la solución en un minuto y nos metemos en un problema. La empatía hay que aplicarla socialmente y hay que aplicarla bien. Aplicarla, porque es mágica, porque es una herramienta donde los que somos servidores públicos nos sentimos muy bien porque hacemos felices a las personas y las personas salen de nosotros muy bien, no salen mal. Y eso, a los que tenemos esta vocación, nos sentimos bastante bien. Pero cuidado, porque es una herramienta que se manosea mucho. Empatía, ser empático. Ser empático hay que saberlo ser, porque hay que comprender, no despreciar, ni ser simpático, entenderlo, sino comprenderlo, pero también hay que ayudar y no solucionar. Importante todos estos conceptos. ¿De acuerdo? La segunda, asertividad. Habéis escuchado también esa palabra, ¿no? Ser asertivo. Habilidad de expresar nuestro deseo de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Es hablar alto y claro, con emotividad, como quisiéramos que nos hablaran a nosotros. La asertividad no es ni pasividad ni agresividad, sino el tono adecuado con el que nos dirigimos a los demás. La asertividad es esa emoción, esa respuesta que le tenemos que decir a la gente no, pero como a nosotros nos gustaría que nos lo dijeran, con emotividad, con respeto. Oye, a la gente hay que decirle que no, que también nos cuesta mucho trabajo a los políticos decir que no. Nos cuesta mucho trabajo, porque queremos decirle sí, queremos, pero hay muchas veces que hay que decir que no.
Oye, pues mira, ahora no te puedo hacer este contrato porque se nos acabó el presupuesto y no puedo contratarte, pero eres muy bueno y el año que viene, cuando hagamos los nuevos presupuestos, tendrás otra vez tu mes o tus 2 meses de trabajo. Ya está. Se le dice con asertividad a las personas. No con agresividad. Tú no, que no vales para nada. No con pasividad. Me callo, me voy y después no lo contrato y lo doy tirado. La pasividad es tan grave como la agresividad, lo digo, ¿eh? La pasividad es tan grave como la agresividad. El punto medio, que es la asertividad, es la medida que tenemos que aplicar. Es el concepto que tenemos que poner en valor. Porque es lo emotivo, lo alto y lo claro. Y decírselo con respeto y emotividad. Entonces la persona pues, también se va diciendo, oye, mira, pues el alcalde o el concejal o el diputado, pues me ha sido claro, me ha dicho que no, el hombre tampoco. Con respeto, como me hubiera gustado a mí que lo dijera. Muy importante. Y por último, están las habilidades sociales. Vimos las internas, las externas. Las habilidades sociales son muchas. Sonríe. Es importante, ¿no? Que los vecinos nos vean que son gente amable, gente afable, sonreímos, no vamos con la cara de enfado. Oye, no cuesta nada sonreír, ¿no? Saludar a una persona y sonreír, al final, la sensación que te da. Tú muchas veces que te has cruzado a alguien y dices, ya vienes ahí, y a lo mejor pasa por tu lado, te mira, te dice, adiós Manuel, sonríes y tú, pues mira, no está malo, ¿no? Simplemente por ese hecho, ¿no? Simplemente por ese hecho. Mira a los ojos, mira a los ojos. Estrecha la mano y mira a los ojos como actitud de respeto. Es muy importante saber estrechar la mano. La mano, cuando se dé, hay que darla recta y no apretar mucho, ni tampoco hacer así como si te diera calambre. Y cuando demos la mano, mirar a los ojos. Qué mala sensación cuando una persona te da la mano y no te mira. Qué mala sensación, ¿verdad? Qué mal te quedas. Es como hay una cosita, o te da la mano y te hace así, y no te pongas bien, entonces la mano se da con respeto y ya está, y además recta. No hacer ni así, porque es señal de que estás dominando a la otra persona, ni dejar que os hagan así, porque lo que el otro pretende es dominar. Son cuestiones que están en el subconsciente del ser humano. Domina solo el 30% de la conversación, muy importante, que muchas veces nos liamos a hablar, los políticos nos gusta mucho hablar, ¿verdad? Y nos liamos a hablar y nos creemos que somos más interesantes porque hablamos mucho en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, en las reuniones de tal, nos ponemos y al final la gente se cansa de nosotros. Se cansa de nosotros. Vaya pesado, tío, el rollo que tenemos, no dejamos hablar a nadie. No, nada. Entonces, al final es importante saber que tenemos que consumir el 30% de la conversación solo como mucho y dejar, lo que decía la compañera, dejar que los demás hablen y escucha, porque al final la sensación de una persona que te escucha se siente muy valorada la persona que habla, muy valorada. Ceder de nuevo la palabra cuando interrumpamos. Muchas veces estamos hablando y dices, un momento, ¿qué he hecho? Y ahora tú empiezas a hablar, y ya le quitas la palabra y el otro se queda así y dice, bueno, y yo a mí cuando me toca. Pues si eso sucede, pues perdón, mira, que es que se me va a olvidar. Lo dice, tienes la palabra de nuevo, hombre, perdona, porque es que y devolverle la autoestima a la otra persona, ¿no? No critiques, ojo, no critiques. Las personas felices con su vida no suelen criticar a las otras. Fijaros, cuánta gente está criticando y estás tú pensando, cuando yo me vaya a mí, me va a poner que no te digo nada. Esta persona genera muy mala sensación. A lo mejor puede hacer una crítica, eso lo hacemos todos, ¿no? Pero no puede cada vez que tú estás con esa persona criticar que pase, que no tenga ni lo que me va a caer encima cuando yo me vaya de esta o de este. No, cuidado con eso, ¿no? No podemos dar la sensación de que somos personas criticonas, porque eso nos resta mucho crédito con respecto a las personas que quieren confiar en nosotros. Evitar los vampiros energéticos. Crear un impacto positivo con tu presencia. Los vampiros energéticos son la gente tóxica. Hay mucha gente tóxica que vienen y te chupa la sangre y te chupa las emociones
y te quedas listo. No pasa con gente que va por la calle y viene y dice, Dios mío, iba a venir, y viene, se pone, porque esto, porque yo soy el que hago, no hace nada, o en el ayuntamiento, ¿no? El que viene, si no fuera por mí, aquí no funciona. Y mañana otra vez. Mira, es que el que está a mi lado no hace nada, cada vez peor, pues, y al día siguiente. No termináis cansados. No termináis como vaciado energéticamente. Porque hay gente, la gente tóxica, cuando se detecten, porque son personas que se detectan, cuidado, la única solución es una, ¿sabéis cuál es? Salir corriendo de ella. Porque no la vamos a poder cambiar nunca. No cambian. Porque ¿sabéis por qué? Porque no saben que son tóxicos. Que no tienen autoconocimiento. Eso es así. O sea, pues están instalados en lo que hemos hablado, están instalados en la vanidad, en el egocentrismo. Entonces al final no se dan cuenta, pues que justamente, pues, que son este tóxicos. Entonces ahí pues hay que huir un poquito. Decir, oye, sí, venga, vale, esto, pero un poquito, ¿no? Y aquí también tengo ya apuntado una cosa, recordar el nombre de la gente. Recordar el nombre de la gente. Yo, cuando pase, saludes a alguien por la calle, adiós Eva, adiós Ángel, adiós. ¿Sabes por qué? Pues porque es mi nombre. Y ese nombre me lo ha dicho, me da como autoestima, ¿no? Es el nombre de Pilarín, y que diga adiós Manuel. Oye, pues a mí me gusta mucho más el nombre de mi abuelo, el mío. Y a mí, sinceramente, es un acto y un gesto de respeto. Y por último, con respecto a las habilidades sociales, una cosita. En las reuniones familiares, sobre todo en Navidad y estas cosas, ¿no? Pasa, ¿no? Cuando estamos reunidos la familia o los amigos, no hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Hemos visto la autoestima, aceptación de uno mismo, imagen personal y la escucha activa que decía nuestra compañera. ¿Cómo se llamaba la compañera? Ana, que decía escucha activa. Ahí está. Escuchar con los 5 sentidos, fijaros, que nos cuesta a los políticos muchas veces escuchar, que ahí tenemos que afinar, que tenemos nuestro gran reto es saber escuchar. Ese es nuestro gran reto. Y hablar solo el 30%, eso es difícil, eso es muy complicado. Escuchar con los 5 sentidos. Escuchar con la mirada. Escuchar con la mirada, es decir, que una persona se sienta escuchada cuando la mire. Escuchar cuesta poco, no escuchar te puede costar caro. Decía Alfred Adler, mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro. Empatía pura. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos a la 1, ¿os parece?